Muy buenas a todos, hoy les traigo mi regalito de Reyes, a modo de especial por los 1000 suscriptores. Se trata de una serie de entrevistas que he realizado a unos camaradas que son grandes conocedores de la realidad de los distintos países socialistas que hay en la actualidad. Para empezar, cuento con la participación de Yadiel, un joven médico cubano, miembro del Partido Comunista de Cuba. Así que sin más dilación, les dejo con él. Muy buenas tardes, mi nombre es Yadiel León Arencibia, soy médico cubano, vivo en Cuba, pertenezco al partido, soy militante del Partido Comunista de Cuba y también soy militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Así que tengo doble militancia. He estado ocupando dentro de la militancia, de los comités de base, he estado ocupando algunos eh, cargos dentro del comité de base. Pero bueno, no toca más nada. Estoy muy agradecido por Diana en estos momentos, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Ya me había pasado las preguntas y bueno, le voy a ir respondiendo poco a poco las preguntas, más o menos al contexto que pueda yo mis palabras. Me preguntaba Diana, ¿consideras que vives en un país socialista y por qué? Yo considero que vivo en un país socialista porque sobre todo hay que partir de lo que dice la Constitución de la República de Cuba. En su título primero, capítulo 1, artículo 1, y dice: Cuba es un Estado socialista y de derecho y justicia social, democrático, independiente, soberano, organizado, con todo y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Podemos decir además que en Cuba los servicios vitales como por ejemplo salud, la salud pública, son 100% gratuitas, que no existen hospitales, ni policlínicos, ni clínicas privadas aquí en Cuba. Todos los institutos también son públicos, pertenecen al Estado. No se ve no se ve una propiedad privada en estos sectores ni en la educación. Es 100% gratuita la salud, la cual engloba programas, por ejemplo, como el programa materno infantil, el cual mejora la atención a las mujeres embarazadas en todas sus etapas hasta el parto, y luego protege al niño hasta los 5 años con un sistema de consultas mensuales que pueden llegar de 3 a 4 en el mes. Se le da atención por los otros servicios de salud, no solo por el médico de familia, sino también por el médico, por medicina interna, ginecología, genética, psicología y nutrición, solo por mencionar los fundamentales. También podemos decir, se priorizan en los complementarios en cada trimestre a la embarazada y además todas estas consultas y todos estos complementarios se atienden desde la atención primaria de salud, que es una fortaleza que tiene hoy por hoy el Sistema Nacional de Salud Pública cubano, ya que hoy por hoy el sistema primario de salud permite hacer una salud pública de prevención y en el sistema de salud pública, y es una gran fortaleza porque evita en llegar a las enfermedades crónicas, mejorando la calidad de vida de la población, educándola, y que estos pacientes, por ejemplo, padecen de una hipertensión o las personas que tienen una enfermedad crónica, estos pacientes a través del consultorio evitan que lleguen a una gravedad de los pacientes, porque ya estos pacientes con riesgo tienen un diferente número de consultas un número de consultas en el año. Los crónicos que se ven 3 veces al año, más son dos consultas y un terreno, ya que estos se permiten un chequeo sistemático en cada consulta y en cada terreno, y se ven mejores en la calidad de vida, y se pueden ir viendo complicaciones de la propia enfermedad. Esto permite que sistemas secundarios, como son los hospitales, como está integrado aquí, los hospitales no se colapsen por estos pacientes y se tengan una mejor atención en el sistema primario. La educación es también 100% gratuita a todos los niveles, a todos los niveles, de la primaria hasta la universidad. Todos los ciudadanos cubanos tienen derecho
a estudiar. Y está estipulado así obligatoriamente todos los niños que comiencen en la escuela hasta los 14 años, de 6 a 14 años, están obligados a estudiar. Todos los niños están obligados a estudiar hasta su propia secundaria básica. Es un reglamento así que está estipulado que todos los niños deben de estudiar por obligación. Esto es un proyecto socialista de inclusión y no de exclusión. Es lo que queremos siempre decir, que el sistema socialista de Cuba es un sistema de inclusión y no de exclusión a los ciudadanos. La revolución defiende que todos los ciudadanos trabajen y tengan una vivienda digna, el cual hoy hay mucho atraso en este programa por la situación económica que pasa el país por culpa del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Eh, hoy hoy en Cuba hay mucha tranquilidad y seguridad ciudadana, pero también tenemos que referir porque numerosas televisoras a nivel mundial han catalogado que no existe una tranquilidad ciudadana, porque como decimos, y tenemos que rectificarlo así, nosotros los jóvenes, lo que la administración de los Estados Unidos llevando a cabo por Trump principalmente, tiene un plan el cual es alentar a la ciudadanía cubana a provocar actos de violencia contra sus ciudadanos, los cuales son financiados por los Estados Unidos y provocar ultraje a los símbolos patrios, como pegarle candela a nuestra bandera, entre otros. Nosotros los ciudadanos cubanos revolucionarios, ¿verdad? Solo digo estas palabras para la prensa internacional, principalmente el periódico El País, que, que debe buscar mucho, refiero a esto porque debe buscar mucho mejor las noticias en Cuba, llegar más a la población, a la juventud que siente verdad, que decae y no que sean financiados y no sean mercenarios por los Estados Unidos. Y quiero referir estas palabras que la he tomado de una carta de una comunidad de, una comunidad de cubanos que viven en Irlanda, que ellos expresaron ante estos acontecimientos, ellos expresaron muy buena opinión hacia nosotros, hacia los cubanos, que se refieren que uno sale del país no por problemas sociales ni por problemas de política, sino que principalmente sale de Cuba por problemas económicos, que sale a buscar el dinero para poder mejorar económicamente su familia. Y es por eso que hoy por hoy existe esa migración en Cuba para mejorar económicamente, para poder salir y buscar una mejoría económica para el país, porque la economía cubana, de una forma u otra, el bloqueo de Cuba hace que nos asfixie e impida a las grandes empresas a nivel internacional comercializar cualquier producto o cualquier barco llegar a puerto cubano. Y digo, ¿de qué habla Estados Unidos de defender el terrorismo a nivel mundial si es el principal promotor de él en todos los países que no sean afines a sus ideales? Insistir de los Estados Unidos a pegar candela a las tiendas, a locales públicos, ómnibus, a agredir policías y funcionarios del Estado, eso sí es terrorismo. Bueno, y también quería agendar, me quedaba por decir, por última instancia, que el Sistema Nacional de Salud tiene un sistema de vacunación de 0 a 65 años totalmente gratuito, el cual es llevado a cabo por el Sistema Primario de Salud, que tiene muchas de esas vacunas son fabricadas actualmente por Cuba. Hemos buscado por el bloqueo económico y todo, siempre he buscado la frase digna que dice Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, que nuestra revolución debe ser de hombres de ciencia. Y siempre entre todos los hechos hemos logrado hacer nuestras propias vacunas. Hoy han sido ejemplos la vacuna del antimeningo, que es una enfermedad muy letal a nivel mundial. Hoy ya Cuba ostenta esta vacuna. En Cuba la fabrica. Aquí en Cuba también hoy se está llevando, hoy ya Cuba tiene 4 candidatos vacunales por sí mismo. La Soberana 1, Soberana 2, la Mambisa y la Abdala. Son cuatro candidatos vacunales que están en propio ensayo. La Soberana 1 que está en ensayo, que es intramuscular, y la Soberana 2 que se piensa poner en niños, pero está en ensayo, que es una forma menos invasiva, que es a nivel inhalada.
eso sería uno de los mejores logros para la Revolución Cubana, lograr una vacuna 100% efectiva contra el coronavirus. También podemos señalar que los principales sectores de la economía están en manos del Estado, pues eso es lo que hace que sea un país socialista, y que el gobierno tenga mucha interacción con esta y el pueblo también, el pueblo sea dueño de estas instituciones. Por ejemplo, las fábricas, las industrias, sectores y sectores estratégicos de la economía. En Cuba, y por último, en Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, que es la fuerza dirigente del Estado y la sociedad del país. Bueno, yo me imagino que con esta te haya podido responder la primera pregunta. Y pasamos para la segunda pregunta, que me decías, ¿qué características principales tiene el marxismo en Cuba? A ver, en Cuba se basa siempre bajo los principios del marxismo-leninismo y se recogen después del lamentable fallecimiento del comandante en jefe, Fidel Castro. En Cuba se recogen estos pensamientos marxistas, leninistas, martianos, guevarianos, fidelistas. Son unos pensamientos que han quedado impregnados en la revolución, y siempre los expertos nos dicen que debemos estudiar mucho a Fidel, debemos estudiar mucho a Martí, debemos estudiar mucho a Ernesto Che Guevara, y no dejar tampoco de estudiar a Marx ni a Lenin. Por eso se dice que esta revolución se basa bajo los principios marxistas, leninistas, martianos, guevarianos, fidelistas. Y en Cuba se hace un socialismo científico. Los ideales se sustentan por su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, cuyas ideas son llevadas a cabo por el Partido Comunista de Cuba, el cual organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El Partido Comunista de Cuba trabaja por fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por derrotar valores éticos y por desarrollar el Partido Comunista de Cuba trabaja por fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar los valores éticos de nuestra sociedad, y promueve su participación en la edificación del socialismo. Esas son las características principales que tiene hoy por hoy el gobierno cubano, principalmente su pensamiento marxista-leninista. Y me preguntabas, además también, ¿el objetivo de Cuba es superar el modelo de producción capitalista? A ver, es una pregunta muy compleja de los acontecimientos actuales que hemos visto a nivel mundial sobre lo que es una economía. A ver, Cuba, yo de mi punto de vista, y después te voy a dar un poco más de opinión, de mi punto de vista, yo he visto y he un poquito analizado que Cuba, desde que triunfó la revolución, está en un proceso, como Cuba está muy bloqueada, ha tenido que ir tomando de su modelo económico, ir tomando cosas de errores y errores y cosas positivas de los gobiernos socialistas para poder mejorar su economía, ya que la economía cubana está muy bloqueada, y esto es lo que ha impedido que la economía cubana, al estar muy bloqueada, impedido su desarrollo potencialmente, aunque no lo quieran mostrar, Estados Unidos no quiera demostrar, Cuba, a pesar de ser bloqueada, ha manifestado un gran desarrollo, porque el impulso que ella es no afiliarnos, porque el error lo hemos cometido cuando la URSS, éramos amigos de la URSS, llevamos una producción muy buena y nunca pensamos que la Unión Soviética se iba a derrumbar, y el bloqueo económico genocida que estaba aplicando Estados Unidos hacia Cuba no se veía en sí. Este bloqueo no se veía en sí. Y se vino a demostrar este bloqueo después de la caída del campo socialista, que se acrudeció este bloqueo genocida que nos llevó a un periodo especial. Tenemos que demostrar así que en ese momento
se cometieron muchísimos errores. El Partido Comunista de Cuba se llamó a la rectificación de errores de todos sus dirigentes, porque en ese momento había muchos difíciles y la revolución estaba en ese momento en juego y había que resistir. Era el momento de resistir y sacarla adelante. Y fue un llamado grande del comandante en jefe. Poco a poco supimos avanzar y salimos del periodo especial. Hoy por hoy no se sienten estos estragos, pero todavía estamos pasando por un periodo y estamos desarrollando nuestro socialismo para poder llegar al comunismo. Y es por eso que digo que a pesar de todos los problemas económicos y todo que tenemos, hemos tomado conciencia de algunos países socialistas que han cometido algunos errores y hemos visto sus errores. Hemos visto sus cosas favorables y lo hemos llevado a acontecer cubano. Y este acontecer cubano lo hemos modificado al ambiente cubano y a la economía cubana bajo los principios socialistas de la Revolución Cubana. Y lo hemos ido llevando a cabo poco a poco bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba. Y tampoco, y puedo añadir también que, es siempre llevada a cabo, como había dicho, por los principios socialistas de la Revolución Cubana, la cual se basa en la economía cubana, la cual se basa en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía que tiene en cuenta en, en cuenta y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. Además, el Estado cubano reconoce como propiedad las cooperativas, las privadas, como son personas jurídicas o naturales cubanas o extranjeras, el cual tienen un papel complementario en la economía. Las mixtas, institucionales y para y las formas asociativas y personales. Estas son una forma más de abrirse a la economía. Hoy por hoy en Cuba se están permitiendo inversiones extranjeras en el Mariel, de una forma u otra. Y no podemos negar que uno de los grandes socios comerciales que hoy por hoy tenemos en Cuba es Vietnam. Pero uno de los grandes socios muy comerciales en el sector turístico es España. España hoy por hoy lleva casi la delantera de casi todo un mercado turístico en Cuba, potencializando el mercado turístico en Cuba. Y desde que se han inaugurado muchísimos hoteles en Cuba, España, le estamos muy agradecidos. España ha dado un impulso al turismo, al turismo cubano, y siempre le estaremos agradecidos por esa forma de la ventaja que nos atrae España. Como nosotros siempre lo decimos, la madre patria, esa madre patria de España que, que, que siempre reconoce y tiene buenos lazos de amistad con Cuba. Bueno, con esta finalizo tu pregunta sobre la economía. Yo creo que ese punto de economía debería ser un poquito más para los economistas, porque para mí yo veo un poquito más afuera de la economía y no la analizo bien porque recuerdo que soy médico, pero yo y los números no nos llevamos muy bien. A ver, la otra pregunta, si se practica el ateísmo de Estado en Cuba, si hay libertad religiosa y si se hacen celebraciones religiosas, ejemplo, la Navidad. A ver, Cuba por sí sola es un Estado laico por derecho. Así mismo lo recoge en la Constitución de la República de Cuba. Y podemos decir que en Cuba hay una libertad religiosa en Cuba. Se reconoce una libertad religiosa en Cuba.
Yo por mi parte, yo por mi parte me considero una persona atea. Yo soy ateo, yo soy una persona ateo, soy ateo, pero tengo muchos amigos religiosos y ellos hacen numerosas actividades en estos días, mayormente de diciembre, principalmente en estos días de diciembre, hacen muchas actividades. Puedo decir, puedo decir además que el comandante en jefe comenzó hace mucho tiempo las relaciones con la Santa Sede del Vaticano, cuando la presidía Juan Pablo II y Fidel visita el Vaticano por primera vez en noviembre de 1996 y Fidel le hizo una invitación para que visitara Cuba, la cual fue atribuida del 21 al 25 de enero de 1998, el cual Fidel le dijo a su llegado: la tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. El Papa visitó varios lugares de Cuba, Cuba, donde efectuó numerosas misas, numerosas misas. Por ejemplo, su primera misa estuvo en Santa Clara, la cual abordó el tema de la familia. La segunda en Camagüey habló sobre los jóvenes. Y su tercera misa, llegando a Santiago, luego y coronó en, en el cobre, como nosotros lo llamamos aquello del cobre, coronó la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, como todos nosotros la conocemos, Santa Bárbara, la patrona de Cuba, la coronó. Y su cuarta misa, cuarta parada y última, fue en La Habana, el 25 de enero del 98. Ahí asistió el comandante en jefe, Fidel Castro, en la Plaza de la Revolución, donde el Papa Juan Pablo II efectuó una misa con todas las personas que quisieran acudir y que sean seguidores y pertenezcan de una forma u otra a esta religión. Después de su visita, el 25 de diciembre de ese mismo año se declara feriado en Cuba, en homenaje al Papa a la visita. Llegó más tarde, después, años más tarde, llega el 26 de marzo del 2012, del 22 al 26 de marzo del 2012, el Papa Benedicto XVI. Y en su homenaje se declara eh, el Viernes Santos como día feriado. Se reconoce que el día santo. Eso es una forma de amistad y cooperación entre la Santa Sede y cumplir las tareas propuestas por los papas que tiene Cuba. Y por última vez, y por último, el 19 al 20 de septiembre de 2015, el Papa Francisco visita la sede. Para concluir, puedo decir lo que recogió la prensa internacional cuando Juan Pablo II visitó Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. Nunca antes había sucedido un hecho con tanta trascendencia que involucrara a la máxima figura de la Iglesia Católica con un país comunista y latinoamericano. A ver, y me falta también por aclararte, por decirte algo. eh, ¿Qué hacemos nosotros en la Navidad? A ver, de una forma u otra, todos los días, los 24 de diciembre, todos los 24 de diciembre en todos los años, te voy a decir mi forma y mi experiencia que tengo. Tenemos la dicha de reunirnos en las casas con familia, mm, con dulces, con cake, con cerdo, con carnero, con lo que podamos llegar de alimentación, pollo, y lo asamos o hacemos algo familiar y celebramos esa esperada del 24 para el 25. A ver, ahora por el coronavirus, casi siempre esta última semana de diciembre es festiva en Cuba. Es una semana muy festiva donde ponen cerveza, los lugares están todo el tiempo festejando para la celebración del año nuevo. Y bueno, el 31 de diciembre lo mismo, pero es una cena más amplia entre amigos, familia, el 31 de diciembre, que también se reúnen para volver a festejar. Eso es una forma de celebrar en Cuba las Navidades. Se ponen arbolitos,
es acorde a la adquisición económica que tenga cada familia. Porque por eso es que se hace mayormente la familia, para reunirse la familia y pasarla bien. Eso te lo pueden decir muchísimos cubanos que han viajado aquí a Cuba en este tiempo y han tenido la noción de poder disfrutar y compartir eh, con cubanos. Yo tengo un amigo español que no fue la dicha de fin de año, pero fue cuando estuve graduado de médico. Él es de Barcelona, era una persona de Barcelona, un amigo mío de Barcelona, y tuvo la dicha que nosotros ese tiempo nos graduamos y él estaba visitando Cuba y pudo participar de nuestra actividad, de nuestra fiesta, y pudo ver cómo los cubanos podemos compartir y cómo podemos ser muy amistosos con todos los que sean bienvenidos. No hay ninguna forma de discriminación hacia un turista ni nada, sino, como dice nuestra revolución es inclusiva, no exclusiva. Aquí cabe todo el mundo. Si nosotros tenemos que compartir, aunque sea un pedacito de nuestro plato, lo compartimos, pero bueno, cuando hacemos fiesta es por lo grande. A ver, también, para allá ya voy a concluir contigo. Quiero, para finalizar, y bueno, quería decirte de la pregunta número 3, que algo que quiero resaltar, también que quiero añadir, que Cuba en estos momentos se encuentra realizando una reforma salarial, la cual consta de la unificación monetaria, eliminar el dólar paralelo, que era el CUC, y ahora el peso cubano queda 24 pesos cubanos en frente al dólar, frente por un dólar, al frente del dólar, es decir, 24 pesos cubanos por un dólar. El dólar. Esto sí están ya los dirigentes del gobierno han anunciado que puede haber una inflación de los productos, porque el problema es que para que va a haber muy poca demanda y por eso puede ser que haya una inflación en el gobierno, producto por el bloqueo. Esta reforma salarial esto permite una reforma a la economía cubana y buscar una mayor producción, así como darle más libertad al sector empresarial y evitar así el endeudamiento económico del Estado y el sector empresarial sobre todo. Y esto comenzará a partir del 1 de enero del 2021. Estas son las políticas trazadas por los lineamientos del Partido Comunista de Cuba para la construcción del socialismo. Bueno, ya eso es lo que yo quería abordar y me gustó mucho esta entrevista y bueno, aquí estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda y bueno, muchas gracias, Diana, y nos vemos pronto y bueno, con tu compañía. 30 minutos le he robado y bueno, entre muy poco, pero ahí estamos compartiendo con ustedes. Vale, cuídate. El siguiente invitado no es nadie más que Alejandro Cao de Benós, delegado honorífico de la República Democrática Popular de Corea, en lo que conocemos como Occidente. ¿Consideras que Corea del Norte es un país socialista? Y si lo consideras, ¿por qué? Sí, sin ninguna duda, la República Popular Democrática de Corea es un país socialista porque toda la propiedad de la tierra, de la vivienda, de la industria, pertenece al pueblo y se entrega, de hecho, al pueblo de forma gratuita. Creo que la principal diferencia entre un país con un sistema capitalista y uno socialista es precisamente ese. Un país capitalista, la propiedad pues se especula con ella, normalmente está en manos de unas pocas familias que luego abusan de su posición para para esclavizar a sus propios conciudadanos. En el socialismo es el pueblo el que tiene el poder, el que dicta el futuro, y esto lo hace, lógicamente, a través del Estado, que es el que le representa al pueblo y el que organiza toda esa distribución de la riqueza nacional. Por lo tanto, la República Popular Democrática de Corea, un país donde la vivienda es gratuita, la sanidad es gratuita, la universidad es gratuita, igual para todos,
tiene todas las bases y tiene todos los puntos para realmente considerarse un país totalmente socialista. Se acerca bastante a las ideas de Lenin, ¿no? De un Estado socialista. Sin ninguna duda, la base, sabemos que las bases teóricas y luego prácticas, primero fue Marx, Engels, Lenin, Stalin, luego se aplicaron de diferentes formas. Tenemos el maoísmo también en China, tenemos diferentes modelos y aplicaciones prácticas del socialismo durante la historia, y Corea, lógicamente, bebe de esas mismas fuentes. Nuestro gran líder Kim Il-sung leía todos estos textos y se informaba de estos textos originales y, cómo no, conocía muy bien el desarrollo del socialismo tanto en la antigua Unión Soviética como en la República Popular China, ya que, siendo muy joven, se tuvo que refugiar, de hecho, en China, y fue en China donde organizó la revolución para liberar al país del colonialismo japonés y posteriormente de los Estados Unidos. Así que el presidente Kim Il-sung bebió de forma teórica y práctica de todo ese conocimiento de los líderes que proclamaron la teoría y iniciaron esa primera práctica socialista en otros países. Muy interesante, pues esto me lleva a la siguiente pregunta, que va en relación, que es la ideología de... Sabemos que la ideología de la República Popular Democrática de Corea es el Juche, y ¿se podría considerar que el Juche es un marxismo a la coreana? ¿Cuáles son sus principales características, así a grandes rasgos? Bueno, se puede considerar que Juche es Juche. O sea, no es real. El Juche en sí mismo es una ideología socialista que, como digo, bebe y nace, porque fue creada por el presidente Kim Il-sung, de esas experiencias socialistas en otros países en toda la historia, pero crea un modelo diferente donde es el hombre, es el centro de todo. Entonces, en esa adaptación del socialismo a la realidad, a la cultura, a la tradición coreana, se crea una ideología con un fuerte componente nacionalista y que, a la par, además de nacionalista, tiene unos componentes de autosuficiencia muy, muy considerables, muy importantes. Pero sobre todo es donde se pone al ser humano como el hacedor y el transformador del futuro, en la teoría principal Juche. Así que lo mismo que la idea Juche no puede ser exportada a otros países, claro. Un marxismo en una Alemania, en una época que era diferente a la de la situación y las condiciones de Corea, no puede ser extrapolada. La clave de la idea Juche es que dice precisamente que, tomando la base del socialismo, también cada país debe encontrar su propia vía hacia esa igualdad, hacia esa repartición de la riqueza, pero no debe importar la de otras naciones, porque cada idea política es válida solo en el territorio, en la mentalidad donde se desarrolla. Y es un gran error simplemente copiar y pegar, porque las condiciones, la forma de vida, la historia es diferente en cada nación. Así que también rompe un poco con esa idea, por ejemplo, ¿no?, que tenían algunos, incluso trotskistas, etcétera, en la antigua URSS, de que básicamente la revolución pues era internacional y que valía prácticamente la misma para todo el mundo. Así que está mucho más cercana la idea Juche a las teorías que se desarrollaron también en otros países del movimiento de países no alineados, sobre todo en que cada nación debe buscar su propio destino sin depender en los demás y sin importar ideas de otros países. Vale, muy bien. La siguiente pregunta sería, dentro de esta idea del destino del hombre en Corea, uno de los fines de esta idea sería la superación del capitalismo, del modo de producción capitalista. Claro, eso es la base. Por eso he dicho antes que Corea es un país socialista. O sea, es indispensable para cualquier ideología que se llame socialista. Tiene que basarse en una igualdad para el ciudadano y tiene que basarse en que todo el tejido productivo, industrial y toda la propiedad sea común. Si no existe un control común sobre las riquezas de una nación, para mí, personalmente, no existe el socialismo. Entonces, ¿por qué? Porque se generará desigualdad, que es básicamente lo que pasa en naciones que cambiaron su sistema económico hacia el capitalismo. Yo personalmente no creo que un país que pueda tener un partido único, un partido comunista preponderante, si ese partido
permite la economía de mercado, el libre mercado y la propiedad privada sea un país socialista. ¿Por qué? Porque van a haber ricos y van a haber pobres, como países como Vietnam o como China, eso es evidente. Prácticamente todos esos países que han tenido durante muchos años una economía socialista se cambian hacia el capitalismo y uno va a visitarlos y va a comprobar cientos de personas pidiendo, mendigando en las calles y otras personas pues que tienen Rolls Royce y que viven en palacios. Entonces, para mí personalmente, eso no es socialismo. El socialismo no puede ser únicamente un modelo que viene dictado porque exista un partido único o un partido principal comunista, pero que mantiene un sistema de economía de mercado. Para mí es un teatro. Y como lo he vivido durante muchos años, viajando extensivamente por Asia sobre todo, lo he comprobado por mí mismo. Todos los problemas que acarrea un país supuestamente socialista que mantiene una economía de mercado, tiene problemas de drogadicción, tiene problemas de delincuencia enormes, tiene problemas de los mismos que se puedan encontrar en cualquier país capitalista, incluso más, porque en ocasiones es más complicado acceder a temas como puede ser la sanidad gratuita. Entonces, estos problemas como la drogadicción y demás no se contemplan, no existen en Corea del Norte. No, afortunadamente, y ahí tengo que aclarar, a ponerlo muy claro, existe, si nos vamos a la parte científica, puramente científica, cualquier sustancia que genera una adicción puede ser considerada una droga. Y en este caso, por desgracia, en Corea del Norte todavía existe el alcohol y el tabaco normal, los cigarrillos. Pero son las únicas dos drogas mal llamadas sociales que existen en el país. Aparte del tabaco normal, y el alcohol, no hay otro tipo de sustancias, afortunadamente, que hayan entrado dentro de la nación, ¿no? Ni se permite, se mantiene un férreo control en las fronteras y en lo que pueda ser la diseminación de todo tipo de drogas de consumo recreativo que abundan en cualquier país capitalista. Así que tampoco, pues lógicamente, existen esas mafias dedicadas a la venta de estupefacientes. Y mafias que luego también, pues eso, por desgracia, acaban controlando a policía, acaban controlando incluso a gobiernos enteros, ¿no? Los llamados narcogobiernos. No voy a señalar con el dedo a nadie, pero por desgracia eso es así. Cuando eso se deja crecer, pues como genera tantísimo beneficio económico, eso llega a tocar a los cargos políticos y finalmente el narco acaba controlando naciones enteras por la parte trasera. Me suena muy familiar lo que me comentas. Muy bien. Y ya la última pregunta sería la siguiente. En Corea del Norte se practica lo que se llama ateísmo de Estado. ¿Hay libertad religiosa o se permiten ceremonias religiosas o fiestas religiosas, como por ejemplo ahora la Navidad? Sí, el Estado es laico. El Estado de la República no es ateo. Es totalmente laico y se permiten las religiones que han sido tradicionales en la península coreana. Estas son el budismo, en su rama mahayana, que es la que vino del Tíbet, similar a la de otros países asiáticos. El budismo ha tenido una grandísima influencia durante toda la historia hasta nuestros días. De hecho, hay principios budistas que se enseñan en las propias escuelas norcoreanas, principios relacionados con el carácter de cómo comportarse socialmente, el respeto, la humildad, el honor, todos una serie de preceptos que originalmente vienen de la religión budista, pero que están, digamos, aceptados de forma común en la sociedad coreana. Luego tenemos el confucianismo, que es una religión propia de cerca del 1800, que se creó en Corea. También tiene bastante influencia del budismo. Luego está el cristianismo en sus ramas protestante y católica, que han sido las que tradicionalmente se establecieron en la península coreana. Así que esas religiones, además de otras que practican en este caso extranjeros, como pueda ser el cristianismo ortodoxo en la Iglesia Ortodoxa de Pyongyang o el Islam, que practican también los extranjeros islámicos que residen en Corea, tienen también su mezquita dentro de la propia Embajada de Irán, donde realizan sus rezos y sus oraciones. Así que depende del individuo en este caso, dentro del abanico de las religiones, como digo, que están aceptadas por tradición. No es posible la introducción de nuevas religiones ajenas al país.
Un ejemplo, la cienciología, por ejemplo, o los testigos de Jehová, que no han estado tradicionalmente implantados en la RPDC, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamados mormones. No es posible abrir nuevas iglesias o catedrales o intentar introducir nuevas religiones de otros países. Pero existe esa libertad religiosa, tanto en todos los nacionales que practican los cultos en las iglesias y en los templos que he mencionado, así como, lógicamente, tanto los visitantes, turistas extranjeros como residentes que tienen su propia religión. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muy Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy felices fiestas y año nuevo también para todos. Igualmente. Hasta pronto. A continuación, cuento con la participación del youtuber Bei Eiria, gran conocedor del pensamiento de Mao y defensor de China. Les dejo el link a su canal en la descripción. First of all, introduce yourself. You can promote your own channel if you want to, or whatever you think that people needs to know about you. Sure. Hello, everyone. My name is Bay Area 415. I'm a Latino attorney out in the United States. I also run a YouTube channel that focuses on socialism, communism, Marxism, Leninism, but with a focus on China, trying to understand their government system, political system, culture, people, and way of life through a socialistic perspective. We're a channel that really promotes other non-Western countries that have socialistic systems as well, or are trying to have socialistic systems. And I guess that's what differentiates between us and others on the left. We are very critical of the United States, obviously, and the West in a negative way due to their capitalism and whatnot. And I'm really glad to be on the show and talk a little bit about what I do on the channel and a little bit about China and where it's going and why we consider it socialist. Okay. Do you think that China is a socialist country? Why? Absolutely. Obviously, I say that China is a socialist country to a wide audience. I say it to liberals. I say it to people in the West. I say it to everybody, mostly because they don't really. The first reaction is China is capitalist and China's not socialist, without really understanding what that necessarily means. When I talk to Marxist-Leninists and others, I say that they are practicing a socialist market economy. A socialist market economy is different from, capitalist economies or mixed economies in that the political system is a socialist one, so to speak. It has a dictatorship of the proletariat, vanguard party, it does have a multi-party system, but the majority party, the ruling party, is always the CPC or the Communist Party of China, and they really dictate the majority of society and the economy and whatnot, and what happens there. I always say. I talked to another comrade, Paul Morin, and he used an excellent example of what's the difference between give us an example of what's the difference between China and other capitalist countries. And we can see this right now with the coronavirus, for example. When the coronavirus hit Wuhan and other places in China, the government immediately shut down everything. And there was no, capitalist uprising that we see here in the West, where businesses are really fighting against the government's lockdowns and measures to protect or to prevent the spread of coronavirus. China is able to really control every facet and most facets of the social and economic life of the Chinese people in a good way.
I do believe that they represent the people. A Harvard study, this is a Western institution now, this is not the Chinese government talking. A Western institution, Harvard University, did this study where the longest study that on record that kept track of the people, what their if they support the CPC and the Chinese government. And from 2003 to 2016 or 17, I believe, over 90% of the people do. You know, and to say that it's not representative of the people or the workers or anything like that, it's not connected to any reality that I've seen, at least scientifically, studying schools, studying um, what the research and statistics and everything of that sort. I think the people are very supportive of it. I think it does reflect the workers, especially looking at the uh, increase of workers' conditions. I think there was also another study that said working conditions are safer in China than they are in Australia and other Western countries, you know, and the workers' wages have kept up with inflation and whatnot in trying to produce the wealth and materialistic needs to sustain a socialist system. And I'm really can't wait until uh, 2035, 2050 to see how China shifts towards a more socialist, prosperous society. But until then, I'm really, really confident in saying that China is a socialist uh, country. Can you talk a little bit about the main characteristics of Chinese Marxism? Sure. So the main characteristics of Chinese Marxism is basically using markets to uh, generate enough productive forces to sustain the wealth that is needed to transition into a socialist society. Um, so I just finished reading a book from Weiwei Zhang. He was, I believe, the official translator for Deng Xiaoping and a very prominent professor now in China who speaks a lot about what's going on. And in his book, he really references the troubles of trying to modernize China and trying to shift China from a feudalistic society up to a modern, prosperous socialist society. And all these other systems failed, whether it's feudalism or capitalism, fascism, anarchism, syndicate. I can't even say it, but you get what I'm saying. Yes. Anarchism and other types of systems, and they all failed. It wasn't until Mao and the Chinese Revolution in 1949 where the entire country was united and commenced this unified process in towards a socialist system. Now, there were a couple of stages on how Mao attempted to shift China into a socialist economy. And there were great attempts at first. The first attempt was basically the New Democracy, kind of modeling the Stalin model, where everything was centralized or trying to get centralized while trying to use a Lenin approach of uh, trying to collectivize the rural areas and whatnot. And the first 5 year plan under this initiative was pretty successful. But then Mao initiated his Great Leap Forward, and things were not getting as successful as they once were. Later, the Chinese Communist Party, after the Great Leap Forward, shifted to a moderate Leninist approach, where they attempted to re-centralize things, loosen things up again from the kind of accelerated model from the Great Leap Forward,
and things were starting to get back on track. But then Mao initiated his Cultural Revolution. Both the Great Leap Forward and the Cultural Revolution were seen as mistakes by the CPC. And once they were seeing the damage that was done after the Cultural Revolution, uh, the reformist side of the party, um, where Deng Xiaoping came from, tried to initiate their opening up and reform. And this is where everything was on the table in order for China to modernize. And um, this was the very, very delicate process and innovative process, was absolutely dangerous and is still debated in many leftist circles today on whether or not this is socialist. However, Deng Xiaoping really stated that, look, China has its own characteristics, has its own conditions and own circumstances. We can't. Um, we are obviously following a Marxist scientific approach when it comes to the economy. When we're looking at dialectical materialism, historical materialism, analyzing our conditions and what may be right and what may be wrong. Now, it was really unheard of for a sort of socialist and communist society to go away from the Stalin and Leninist models, because when we look at the Stalin Leninist models, they were the first models that were really successful in propping up the Russian economy, the socialist or the Soviet Union economy. And that worked for Russia. But obviously, China was struggling. Um, by the 1980s, China's population was 900 million people, 80% of which were still peasants. And they were really stagnating in their process and development. So, what Deng Xiaoping said is, okay, why don't we fiddle around with these decentralized models and focus more on using markets. And this challenged the norm that markets and these sort of decentralized models were more of capitalist. This was more underlying of a capitalist system rather than a socialist system. Mao pushed this and said, no, markets and other uh, tools that are used in these economic models are um, are neutral, and the underlying foundations of our political system uh, really is dependent on how, or these tools are dependent on how our political systems are. And he uses a great example, if I remember correctly. He said, if planned economies on centralized tools of economies are strictly socialist, then why do we see capitalist systems use it? And that really rang a bell to me, because I remember in 2008 when the market crashed, the governments were stepping in, bailing out all these banks and mortgage companies and whatnot, and they were throwing money at it, but they were doing it in a very planned way, obviously, when the government is stepping in and whatnot. But this, obviously, we didn't call that socialist. Um, we called that capitalist, but for the benefit of the companies getting bailed out by our money, our taxpayer money. Deng Xiaoping said, whatever the tools that the market and the economy has, we need to direct them towards a transition. And um, his next sort of idea, or his next sort of ideological pillar to stand on, was the fact that, hey, we need to acknowledge that we're in the primary stages of socialism. We are just getting started here. When we are getting started, we need to provide the material wealth for everybody to sustain a socialist pathway, or to sustain a socialist society. Um, when we look at, for example, Lenin's new economic policy, or NEPT, and the way he talked about state capitalism in
in order to stimulate the productive forces and whatnot. China used the same sort of foundational ideology to justify their sort of use of state capitalism and whatnot. And seeing the success that they have today and seeing where the other uh, Soviet Union and Eastern Bloc countries are, it was very telling on how successful Chinese Marxism is today. And I think Chinese Marxism is key, especially for developing countries who may be undergoing socialist revolutions and whatnot, to really sustain a pathway towards socialism, to a prosperous modern socialism. I'm 100% committed to the notion that socialism is not poverty. Socialism is not, something that you have to limit yourself. Socialism is prosperity. Socialism is much better in generating wealth, prosperity, and productive forces than capitalism. And seeing China now, in less than one generation, towering the West economically, Deng Xiaoping and Chinese Marxism has proven that their socialist model is much better than the Western capitalist models or any other capitalist system that has existed. Do you think that the Communist Party of China wants to overcome capitalism? I think they want a moderately prosperous or a modern, prosperous socialist society. Overcoming capitalism, I don't think. Obviously, it's just sort of a given that as a communist party, their ultimate goal is communism. Mm-hmm. That's what they say in their constitution. And in order, they're not in a sort of capitalist system. It's just, I don't think they're trying to overcome capitalism. They are trying to overcome capitalistic influences, polarization, the contradictions that comes with, installing markets into their system and whatnot. They are always combating that. And I think I believe I've seen a recent media post on Reddit that said the main contradiction, Xi Jinping said that the main contradiction now is sort of the underdevelopment of China versus what people need, the materials, things that people need, and obviously there's been a gap between those that have and those that have not. And a lot of people have criticized China for having billionaires and allowing billionaires in the party and whatnot, but and corporations and things like that. However, China has obviously used these uh, sort of facets of their economy in a much different way than what the United States and other capitalist countries have done. There's no way, even using Alibaba for an example, Alibaba doesn't control the Politburo or doesn't control the CPC. He's actually going to break up Alibaba. Jack Ma is actually going to break up Alibaba because the government is telling him that, hey, you're a monopoly. Hey, there's anti-competitive sort of notions when seeing how the company is expanding and whatnot. And I cannot see. We already are seeing the struggles. For example, the United States Congress always being cute and cuddly with giant tech companies like Facebook and Google and Twitter and other companies, whereas the CPC has stepped up and taken a lot of responsibility in curbing the powers of other conglomerates and
billionaires. I mean, and another typical counter to China has billionaires, yeah, but they also put them in jail and kill them. I know that there's a lot of bankers that get the death penalty for corruption, or there's a lot of billionaires that get expelled from the party or put in prison because of corruption as well. You know, so to say that China is not necessarily overcoming capitalism, but they are overcoming the polarization, contradictions, and influences that markets bring. But at the same time, I think they're doing a very successful job, especially under Xi Jinping, um, when when looking at their progress. Do you think that China practices state atheism? Are Christians allowed to celebrate Christmas? Yeah, that was a interesting question. I was seeing actually on my Twitter feed. I follow a lot of Chinese media, and there was a lot of people celebrating Christmas in China, in Wuhan and whatnot. People singing and everything like that. I would say that atheism is prominent, but to say that it's mandated or forced on the people, I don't think I don't think that's the case. Um, and I haven't really studied up on the religious aspects of China. However, I do know that the Christian bloc of China is actually becoming very powerful in a concerning way. For example, I know that there was a gay rights and gay marriage sort of poll and bills, and the one constituency, the one group that always blocks it is the Chinese Christians that are in China. You know, they are a pretty prominent force apparently when shaping public opinion. About around surrounding things, social issues of that sort. you know Thankfully, they haven't encroached on women's rights issues for abortions, for example, and whatnot. But it is very concerning seeing the stagnation. I mean, there is progress, a little bit of progress here and there when it comes to LGBT rights over there, but at the same time, it is concerning how the Christian bloc in China is shaping public opinion, and to a point where legislation and other issues are being blocked because of this group. And I think that that alone shows how China is technically celebrating Christianity, and they can celebrate the holidays, and they use it in their own cultural way and everything of that sort. But I say it's kind of the opposite. Whereas atheism is obviously alive and well over there. However, the rise of the Christian religious sects and other religious sects in the country is pretty concerning, and I would like to keep my eye on that to see how that develops, and hopefully they curb that influence in a positive way, uh, without being oppressive or anything of that sort. And I don't think they have been, but we'll see how that goes. Okay, well, that's all. Thank you so much. All right. Well, thank you for having me. I'm glad that we were able to discuss all this. Yeah. Y por último, pero no menos importante, contaremos con el testimonio de la youtuber vietnamita Luna Oi, defensora del pensamiento de Ho Chi Minh y el marxismo-leninismo. También podrán encontrar el link hacia su canal en la descripción. Talk a little bit about you and your channel. Okay. Hi everybody, I'm Luna, and I am a Vietnamese YouTuber. I have my YouTube channel named Luna Ơi, and I mostly talk about I like travel video, and then I teach you to cook Vietnamese food, and I also talk about politics.
and I mostly explain about what's going on in Vietnam because I've been living here for 30 years of my life. So like and then I give you the insight of what Vietnam is actually is and what's going on over here, the situation, especially in the COVID-19 pandemic. Yeah, and hello, hi everybody. Okay, let's begin with the first question. Do you think that Vietnam is a socialist country? Why? Okay. Well, I do think that Vietnam is a socialist country, and actually, I made a whole video to explain why. It is called "Is Vietnam Socialist" in my channel. So if you want to watch, maybe I will send you a link so you can put it in the description. I'll But do long it. story short, But long story short, we believe that we are socialists because in our framework, socialism means the transitional period from capitalism to communism. It's not an end goal. It's not a checklist. It's a transitional period. So there are many people who like don't agree with me because like, oh, there's still capitalism in Vietnam. Vietnam is not socialist. So like, just because I understand that and then I respect their ideas too, their opinions too. But like, it's just because like we use different framework, we use different definition of socialism. So that's the problem. The definition of socialism that Vietnam is using, we took it from Marxism, Leninism, and Ho Chi Minh thought, and it literally just means the transitional period from capitalism to communism. So it's about the direction, not about the end goal, not about the checklist. So that's why, like, even though there is capitalism in both Vietnam and the USA, as example, right? But I consider Vietnam is socialist, not the USA, because our directions are different. Vietnam is trying to move toward communism, and the USA is like trying to like keep capitalism inside the country and make it stronger. So that's about the direction and the transitional period. So I hope you understand that. Yes. Can you talk a little bit about the main characteristics of Vietnamese Marxism and Ho Chi Minh thought? Yep. As I can tell from like all the books and the textbooks and the articles from the government, the Communist Party of Vietnam, there could be like there are three main characteristics of the socialist part of Vietnam. The first one is like the socialist part in Vietnam is the social development, okay, and it's like a shortcut. So understand this according to Marxism, Leninism, and Ho Chi Minh thought, the real like the full official way of a society to strive towards communism is from capitalism. So like, it means like a society needs to have a really strong capitalism first, then it will strive toward communism. But Vietnam, especially in 1975, when we just won the Vietnam War against the USA, right? At that time, Vietnam did not really have capitalism in our country. We were devastated. We were so poor, and then everything was destroyed. So, like, if we follow exactly what Marxism said in the book, we will have to like wait like maybe 100 years to bring capitalism in, and then to make it like powerful, and then take the power from capitalism and move to communism. The way we did it is like we chose a shortcut. So it was like what we did in Đổi Mới reforms in the 90s when like we like simultaneously bring capitalism in to build our country, and then also move it toward communism, and that's what we call our socialism. So yeah, the first characteristic of Vietnam is like socialism in Vietnam is like it's a shortcut that we chose from the ideology from Marxism, Leninism, and Ho Chi Minh thought. The second characteristic of the socialist part of Vietnam could be like it stems from like the unique conditions and reality of Vietnam at that time. Means like we follow Marxism, Leninism, and Ho Chi Minh thought, and we respect all the achievements that other Marxist Leninist countries in the world did it. But we understand that
Marxism-Leninism is not a dead ideology. It is a developing science that's still being tested on the world. Okay, so it's like we will have to modify it. We have to apply it creatively to our unique conditions, material conditions. So like I myself saw a lot of people criticizing Vietnam for like not being exactly what Marx Engels said in their books. Like we didn't follow like step by step exactly as Marxism. The thing is like we don't treat like Marxism Leninism as Bible. We treat it as a science, and we are still testing it, and we have been coping with like new problems, and then we I don't know how to say it. Like we keep the Marxist and Leninist values, we keep the goals, but like the way to get there is gonna be different. And the same, I believe the same thing should happen to other countries too if they want to be a Marxist-Leninist nation, because and the materialism, the materialist conditions in every country is different, and the way we apply Marxism there would need to be very creative, and only works for your own country, for your nation. So yeah, that maybe that's a second characteristic of the socialist part of Vietnam. The last one is like we understand that we are following the inevitable process of human society. According to Marxism, it's like a society which has a really strong capitalism, it will strive toward communism no matter what. And it's and the way we do it will be like we have it developed in the right way, and to have like poor people, to have the working class, and to make like to shorten the time. So something like that. Okay. Do you think that one of the goals of the Communist Party of Vietnam is to overcome capitalism? Yeah, officially, in one of our documentary, in one of our documents in 2015 or 16, something like that, our Communist Party said that like by 2050, Vietnam will be socialist enough to really truly strive toward communism. So remember, we said that by 2050 we will be socialist enough. It means like, again, to confirm that socialism in our framework is a transitional period, and like you cannot be like 100% socialist or something like that. It's like we just need to be socialist enough to truly strive toward communism. Is like a stateless and classless society. Yeah, that's the goal of that's the official goal of our CPB. So yeah, the purpose is to eliminate capitalism and to create a classless and stateless society. Okay, and here's the last question. Do you think that Vietnam practices state atheism? Are Christians allowed to celebrate Christmas? Here's the thing. Vietnam, the CPB, the Vietnam Communist Party, we allow freedom of religion. So like they are like Buddhism in Vietnam, Christianity in Vietnam, Hinduism and Islam here too. And the fact is we have 8 Buddhists who are monks and nuns in the National Assembly, and also Buddhists too. So like all the religious people, they have the right to go to our National Assembly if they got like voted, got enough people voted for them. So yeah, we allow freedom of religion, but but our CPB is not like really religious. They are like non-religion kind of party. And yeah, I'm living in Da Nang. Da Nang is mostly in the south of Vietnam. There are a lot of Christians. Also, like they are like
hundreds of churches all over the city, and then yeah, we just walk down the city in the Christmas, and then have like Christmas trees and like they sing songs everywhere, and Santa Claus, all kind of stuff like that. Yeah, they're totally free here. Okay, that's all. Thank you so much. Hasta aquí la serie de entrevistas. Espero que les haya sido de utilidad para conocer mejor la realidad de los países socialistas. Y si quieren conocer más sobre estos, recomiendo encarecidamente que visiten los distintos canales que pueden encontrar en la descripción y tengan muy en cuenta que la clase obrera de cada país tiene que derrotar a su burguesía y elevarse como clase nacional para construir su propio socialismo.